Buenas, buenas noches. A ver, vamos a probar el sonido y vamos a ver si hoy hay alguien del otro lado. A ver si anda el sonido. Sí, anda. Bueno, qué día. No sé si hoy no voy a estar sola, como loco malo, porque Argentina, pero vienen. Yo no puedo creer. No soy digna de que entren en mi casa. Mira quién vino, Connie. Buenas noches, Connie querida. Pasó Leonel, que hace un ratito le mandé acá en esta noche. Yo dije, voy a estar hablando sola. Nadie va a estar del otro lado con esta fiesta. Parece que no sé, que fuera el fin del milenio de los festejos que hay. Lo único que espero que sean todos festejos en paz, pero siempre sabemos que pasa algo. Pero qué noche teté, qué tarde, ¿no es cierto? Fuiste a festejar un ratito, te mandé un mensajito, te mandé un mail justamente por este tema. Se jugó con el corazón. Miren, y todo siempre se relaciona porque el live de hoy se llama reinventarse. Y creo que un poco esta escaloneta, ¿no? Messi, la selección argentina, el argentino se reinventa de tantas maneras, de tantas maneras. Hoy recordaba cada uno de nosotros, quizás los más jóvenes no, yo tengo a mi hijo de 27, el más chico, y yo le contaba lo que significaba ver nuevamente Argentina e Inglaterra, que se le removía a uno, porque creo que hoy fue mucho más que un partido, estamos, creo que de acuerdo todos los argentinos, ¿no? Lo digo y me emociona, porque hay tantas historias de vida atrás de este aparentemente partido. Pero bueno, fue la verdad un partidazo, fue una revancha, sí, fue una revancha. Y quienes tienen gente que ha ido a Malvinas, quien tuvo un hermano que perdió, porque uno habla desde el conocimiento, ponele Leonel, que es jovencito, no lo vivió, Connie, que es más cercana a mi edad, sí lo vivió, yo ya lo viví con mucha conciencia de la misma manera que viví la guerra de Malvinas, pero aún así no me llevaron un hermano, no me llevaron un hijo, entonces pensaba en los veteranos, pensaba en cuántas deudas pendientes, ¿no?, que hay. Así que sí, hoy fue un partido para el infarto, fue un partido para el infarto, pero fue un partido con mucha emoción donde en esta revancha, como dice Connie, se jugaron muchísimas cosas. Dice Connie, yo no tengo a nadie, pero mi hermano se mensajeó con un soldado y la carta fue tremenda. Sí, 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 absolutamente. No, creo que los que hoy estamos emocionados no solo por estos jugadores que dieron todo en la cancha, es todo lo que está, ¿no? Todo lo que está en juego desde la soberanía, como dice Leonel, el esfuerzo, porque a los argentinos todo nos cuesta el cuádruple o el quíntuple o el sextuple. Hola, Caro, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, vos buenas tardes porque estás desde México. Bueno, acá estábamos hablando, lloré y vi cómo se cantó el himno, fue pasional. Miren, hoy, como les decía, estoy en la ciudad y en el edificio, en un edificio de enfrente, sacaron por el balcón un parlante muy grande, y pusieron el himno. Entonces da un gran pulmón de manzana y suena nuestro himno que a mí me encanta, y ¿no? El pecho, como creo que a cada uno de nosotros, Caro, seguramente cuando escucha el himno de México, cuando nos agarra este patriotismo. Así que pensé que dije, ¿quién va a venir acá hoy? ¿Quién va a venir? Voy a hablar sola toda la noche. Pero bueno, volviendo al tema de la semana pasada que hablábamos del valor de la palabra, dije sola o acompañada, acá voy a estar en este live y vamos a intentar este live de hoy que tiene que ver con reinventarse para los argentinos que hoy somos mi Cleoneta. Me gustó Connie, me gustó, en vez de la escaloneta, la Cleoneta, me encantó, lo vamos a tomar a la Cleoneta, me encantó. Vamos a tomar esto de la revancha que hoy decía Connie, que tuvo Argentina,
más que por el partido le explico a Caro, por si no lo sabe, que tiene que ver con la guerra de Malvinas, que tiene que ver con la soberanía de nuestras Islas Malvinas, entonces lo que está en juego es mucho más que el partido. Y vamos a hilvanar con este tema de hoy que es reinventarse, ¿no? Vamos a hilvanarlo, porque reinventarse es necesario. Casi que les diría que es un acto de soberanía sobre nuestra propia vida. Miren lo que les estoy diciendo. Toda esa historia nos sucedió con el partido contra Ecuador, dice Carolina. Claro, cuando uno tiene esto, ¿no?, en juego, tiene mucho más en juego que el simple juego, que de hecho no es un simple juego porque une a la nación. Por un rato se terminan las grietas, que eso es tan importante, se terminan las diferencias y todos tiramos para el mismo lado. Y fíjense qué enseñanza, que cuando no hay grietas y todos tiramos por el mismo lado, qué distintas que salen las cosas. ¿Tuviste examen? Mira, Connie, viste que la semana pasada estaba Caro. Connie tuvo examen y dice que le fue bien. Bien, ¿viste? Qué interesante. ¿Viste, Connie? Qué interesante que era probar que no podía pasar nada malo, como mucho te iba mal y te volvías a presentar. A ver, toda esa historia no sucedió, esto ya lo leí, ¿qué más? Tu examen ya está, hay más emociones de por medio, estaba por colgar, ¿viste? No hay que colgar, no hay que colgar. Bueno, dicho esto, a los que son de la cleoneta, como dice Connie, en vez de la escaloneta, los que son de la comunidad, nuevamente, gracias por pasar, gracias por estar, gracias por escribir, por no dejarme hablando sola acá en Los Lobos. Los que son nuevos, ojalá se queden un rato, ojalá se sumen a la página, ojalá se sumen a esta comunidad que está todos los miércoles a las 9 de la noche, y cualquier live, o cualquier live anterior, yo, si los necesitan y los quieren tener, ese video completo de hora y media, se los comparto. A Carolina, espero que lo hayas podido mirar, que hayas tenido tiempo, el que me pediste, y que te haya gustado. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De reinventarse. Lo vamos a unir con el tema de hoy. ¿Y qué vamos a hablar la semana que viene? Por las dudas que luego me olvide. El próximo miércoles a las 9 de la noche vamos a hablar sobre un tema que también me parece interesante, que es aprender a delegar. Levante la mano el que le cuesta delegar y termina haciendo todo solo, porque nadie lo hace como yo. Nadie lo hace mejor que yo. Y entonces, yo, dice Connie. La semana que viene el live va a ser a las 9 de la noche del próximo miércoles, aprender a delegar. Otro tema mío, dice Connie. Es bastante complicado y bastante difícil. Entonces, en el próximo live vamos a ver por qué tenemos tanto miedo de delegar, qué nos pasa cuando no sabemos delegar, qué hay atrás de eso. Y terminamos agotados y nunca podemos delegar nada. A todo le encontramos una excusa. Esto no por esto no por aquello, esto no porque yo lo hago mejor, esto no porque yo sé cómo se hace, y al final no terminamos dando nada a nadie y no compartimos responsabilidades. Estoy que exploto. Algunos comentarios de este live se filtraron, así que alguno estará diciendo malas cosas. ¿De qué serán, no es cierto? Bueno, en fin, como siempre digo, hay de todo en la viña del Señor, pero por suerte en esta comunidad el 99% es gente de 10, como la camiseta de Lionel Messi. Bueno, siendo 21:09, y ya que tomamos a la selección y a Argentina y a Messi, que con casi 40 años está corriendo por ahí, ¿no es cierto? Vamos a hablar de reinventarnos. Pero cuando yo digo que vamos a hablar de reinventarnos, no estoy hablando de, bueno, llegamos a un momento en la vida donde hay que dejar todo, ¿no? Salir corriendo impulsivamente y separarse, mudarse, empezar de cero cuando ya tenemos toda una vida construida. No se trata de eso, se trata de una pregunta un poquito más profunda, porque no necesariamente hay que salir a romper todo. Y recuerden lo que hablamos en el live de la
semana pasada. Miren, me aparecen un montón de carteles hoy, dice el 40% de tu audiencia aún no te sigue. Podrías decir, disfrutas el live, pero me van a contestar los nuevos. Bueno, lo único que espero es que los nuevos se queden, no pido que lo disfruten, pido que los escuchen y que se sumen a la página, aunque sea para curiosear y después darse cuenta si vale la pena quedarse. Separarse y lucharla sola con los hijos. Acá, Connie, lo que estamos hablando es que hay veces que hay un momento en la vida, y muchas veces, en algunos casos se da antes, pero muchas veces a partir de los 40, y pasa Rosa, es como que la vida que tenemos ya no nos representa del todo. Algo parecido a lo que nos pasa con la ropa. Imaginemos que tenemos la suerte de tener el mismo físico a los 15, a los 30, a los 40, a los 50. Si tuviésemos siempre el mismo físico, pero la vida nos pasa, aún teniendo el mismo cuerpo, es muy probable que a los 40 no usemos la misma remerita de Hello Kitty o de Mickey Mouse que usábamos a los 15. De esto se trata, no se trata de hola Rosa, buenas noches, bienvenida, gracias por estar hoy acá, y Dani también está pasando. No se trata de cuando uno quiere reinventarse que tiene que dejar todo. Hola Dani, buenas noches, gracias por venir. No se trata que llegamos a una cierta edad o a un cierto momento de la vida y decimos, listo, voy a dejar todo, voy a romper todo, me voy a separar, me voy a mudar, voy a cambiar de trabajo. No estamos hablando de ese tipo de reinvención. Sí, soy Daniela, yo ya te reconocí, ahí te saludé. Se trata de que nos damos cuenta que esta vida que construimos hoy ya no nos representa. No desde el reniegue, simplemente ya no nos representa. Por eso les pongo el ejemplo de una remerita o un vestidito que quizás adoramos a los 15 años y nos sigue pareciendo hermoso. Pero hoy ya no me representa, así me entre porque tengo el mismo cuerpo, no importa, estoy poniendo un ejemplo para que se entienda. No necesariamente algo que no nos representa significa que es porque ahora se convirtió en malo. Simplemente ya no me quepa, ya no me cabe, ya no tengo sintonía con eso. Sirvió para otra etapa, sirvió para otro momento de la vida, sirvió para otra edad. Ya no. Ahí miren cómo se escuchan las bocinas. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hablo de que hay momentos en la vida que uno se tiene que reinventar, estamos hablando, ¡ay, qué cantidad de mensajes! El 91% de tu audiencia está en silencio. Digan hola en el chat. No, chicos, hablen cuando quieran, cuando sientan que van a aportar algo. Es más, cuenten desde su historia personal si alguna vez sintieron que ya dicen hola en el chat. Hoy no sé por qué está tantos mensajes, como que no te siguen, no te hablan, estarán prestando atención. Hola Mario, buenas noches. Entonces, a lo que iba es, sí les pregunto a ustedes si en algún momento de la vida llegaron como Forrest Gump cuando corre y de golpe se detiene, la película ya histórica, ¿no? de Tom Hanks, que va corriendo y de golpe, ¡pum!, se para a mitad del camino y decide que ya no quiere correr más, que ahora su destino es otro, ahora quiere hacer otra cosa. Eso nos puede pasar en la vida, vamos corriendo como Forrest Gump y de repente ya no queremos más, no porque todo esté mal, no porque lo que veníamos haciendo sea pésimo, simplemente es como si ya no nos entra eso, ya no nos produce la adrenalina que antes sí nos producía eso. Muchos de ustedes, los que son de mi comunidad y que ya me siguen de estos 8 meses que tiene la cuenta, saben, porque lo he contado, que mi primer profesión fue ser abogada. Yo me recibí de abogada y trabajé como abogada 20 años y amé profundamente mi carrera y amé profundamente el derecho. Y en algún momento sentí que ya no me daba más satisfacción. Lo he contado, pero bueno, siempre pasa gente nueva a la que invito a que se quede a la página y que se sume y que empiece a participar en estos lives y en la comunidad. ¿Eso significa que me dejó de gustar el derecho? No.
pero ya no para esta siguiente etapa de la vida. Después de los 45, me empecé a desenamorar, empecé a hacer las cosas como en piloto automático. No reniego de los 20 años que ejercí, los disfruté, me gustaron, aprendí y ese bagaje siempre está conmigo. Aunque yo ya no ejerza como abogada, sigo siendo abogada. Pero en alguna parte de mí dije, ya no es más por acá, es por otro lado y tuve que encontrar por qué lado era. Entonces, cuando uno tiene que reinventarse, esa fue como mi reinvención, no es necesariamente empezar de cero, es escucharse, porque no nos gustan las mismas cosas muchas veces, algunos sí, quizás a un músico nunca se cansa de la música. Dice Carolina, estamos en constante evolución, tal cual. Y eso significa que aquel que se enamoró de una pasión a nivel laboral, estoy hablando, vamos a imaginarnos un pianista, y a los 18 empezó, ahí te leo, como pianista, y a los 90 sigue tocando el piano, bienvenido sea que nunca se haya desenamorado, pero a otros nos puede pasar que no. Incluso dentro de la profesión, empieza uno, o del oficio que tenga, o del negocio que tenga, empieza a decir, le tengo que agregar cosas o sacar cosas. Sí, a esto respondo a Daniela. Uno se tiene que reacomodar, porque hay veces que, como hablamos la semana pasada, la vorágine nos hace seguir y nos hace seguir en piloto automático. Entonces, estamos en esa pareja en piloto automático, estamos en ese trabajo en piloto automático, ¿no? Sin estar presentes, sin estar realmente disfrutando de eso, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, a ver si hay alguno más. No, hoy no hay mucha conversación. Sí les pido a los que ya están en la comunidad y me conocen que compartan el live, así llega a más gente y cada vez somos más. Así que me picó un bichito. A los que ya están en la comunidad y me conocen, compartan el live para que otros se puedan sumar. Y a los que están pasando y no me conocen, los invito a que se queden un rato, que escuchen un poquitito, ¿sí? Escuchen un poquitito, tengan un poquitito de paciencia, no escrolen tan rápido, no escrolen tan rápido la vida, que la vida necesita madurarse, hay que prestar un poquito de atención. Gracias, Dani, por compartir el live, gracias. Entonces, cuando a mí me pasa que estoy embalada, pero tantos problemas me hace retroceder, supongo. Hay que ordenarse y como dice Daniela, hay que reacomodarse. Pero acá lo que hoy quiero que se lleven, porque esto es algo que yo veo mucho en consulta, que empezamos a habitar nuestra vida, ya sean en los vínculos, en la pareja, o en cómo uno administra una casa, o en el trabajo, en automático, sin estar con conciencia plena, que ya hicimos un live sobre conciencia plena. Entonces es como si nos vendaran los ojos, podríamos ir a ciegas a nuestro trabajo, a ciegas limpiaríamos nuestra casa y a ciegas yo hacía mis demandas y mis expedientes, a ciegas. Y cuando yo me di cuenta en un momento que lo hacía todo a ciegas, ¿no? O sea, como que me sentaba y hacía la demanda, tiqui, 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 que no había como ese desafío, como esa pasión con la que se necesita vivir la vida, como la que hoy los argentinos tienen habiendo ganado este partido. ¿Qué hay hoy? Pasión. Hay pasión. Y si esta pasión la trasladamos a la pareja, al trabajo, al cotidiano, en la medida de lo posible, no estamos hablando de cosas imposibles, y se vive mucho mejor. Hacer las cosas por inercia, dice Connie, es exactamente esto que estoy marcando, la diferencia entre hacerlas con pasión y vivir en piloto automático. Hacerlas por inercia prácticamente sin darnos cuenta que las estamos haciendo. No sé si alguna vez a ustedes les pasó, inclusive a veces, miren qué peligro manejando, ¿no? Que uno maneja y cuando se da cuenta dice, ¿en qué momento yo ya pasé y crucé el puente tal? Ni me di cuenta. ¿En qué momento yo ya saqué la basura? No me di cuenta que saqué la basura. Bueno, esto nos empieza a habitar
en muchos órdenes de la vida. Cuando eso nos pasa, eso nos empieza a pasar en muchos órdenes de la vida, no solamente en lo laboral. Qué sensación aterradora esa de manejar en automático. Aterradora, miren, a tal punto que los que a mí me gusta un poco el automovilismo, Ayrton Senna contaba que una vez tuvo una experiencia como que había hecho, no me acuerdo en qué carrera, en qué curva tremenda, y que cuando se bajó se lo ve muy desencajado porque no recordaba cómo había hecho como el último minuto a 400 kilómetros por hora, imagínense, y él quedó como aterrado, pudo registrar esa inercia de estar en la pista manejando a tan alta velocidad sin haber estado presente. Y esto nos pasa en la vida, vamos a 400 kilómetros por hora sin estar presentes. Y cuando no estamos presentes, ¿qué nos pasa? Se nos va la vida, paradójicamente, ¿no? Entonces empezamos a desatender nuestros vínculos, nuestras emociones, nuestro propio deseo. Dice Dani, yo trabajo hace años de lo mismo, sin embargo, ahora me reinventé, supongo no me reviente, y volví a apasionarme por el enfoque. Esto es lo que yo quería decir al principio, que este live no se trata sobre dejar todo. No se trata de que entonces hay que romper todo, empezar de cero. Bueno, listo, ¿qué es reinventarse? Me tengo que separar, me tengo que mudar, tengo que cambiar de casa, tengo que cambiar de trabajo. No. En algunos casos puede ser que sí, y en otros casos, como dice Dani, es darle una vuelta de rosca a lo que estamos haciendo. En mi caso, yo decidí dejar de ejercer como abogada, y dije, yo lo he contado, pero siempre hay gente nueva, yo terminaba haciendo mucho de sostén de mis clientes y mis clientes siempre me decían, doctora, usted debería ser psicóloga. Y siempre todos me lo repetían. Yo dije, esto es una señal, dije en algún momento, voy a estudiar esto y volví a estudiar y volví, en mi caso sí, me reinventé de cero. En el caso de Daniela, le di una vuelta de rosca a su profesión. No siempre es romper todo, es reinventarse desde la experiencia, con lo que ya tenemos. Inclusive, vamos a llevarlo al plano de pareja. Reinventarse en la pareja no necesariamente significa me tengo que separar de mi pareja. En algunos casos sí puede ser que tenga que ver con me tengo que separar, pero en otros casos puede ser que una mujer o un hombre aprendan a poner un límite, aprendan a no repetir un patrón, aprendan a lo que viene, el live que viene, la semana que viene, a delegar cosas en su pareja, ¿no es cierto? No necesariamente, por eso traigo, como la semana pasada hablamos de si todo era descartable, no significa que entonces ahora tengamos que descartar, porque reinventarse no siempre es empezar de cero. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? No es qué es lo que tenemos que romper, lo que tenemos que hacer es empezar a revisar nuestra vida para ver qué partes de mi vida de hoy no me están quedando chicas. Como esa remera que yo tenía a los 15 y vamos a suponer empecé a engordar y la remera ya no me entra. Ya me está quedando chico esto, el traje me queda chico, necesito algo nuevo, necesito darle, como dijo Dani, siguió en su mismo trabajo, pero le dio otro enfoque. No se trata de romper todo, se trata de revisar qué de lo que hoy estoy viviendo lo estoy haciendo, como dijo Connie, por inercia, qué de lo que hoy estoy viviendo le tengo que dar un enfoque nuevo, una vuelta de tuerca, como dice Dani, o qué directamente tengo que volver a empezar de cero, como hice yo en mi historia personal. Todas las opciones son válidas. Lo que no es válido es de repente estar en los 40 o en los 50 o más o menos y no elegir cómo quiero vivir lo que me queda por delante y seguir en esa vida que ya no me representa por inercia, por costumbre. Ahora me gustaría que alguno me diga
¿Por qué creen que a uno le cuesta tanto reinventarse? ¿Qué es lo que nos impide reinventarnos? ¿Es la edad? Les pregunto a ustedes, a ver si alguno me dice, para mí sí, lo difícil de volver a empezar o de reinventarse es la edad. Dice Dani, o pensar que el vínculo no estamos solos y hay que volver a encontrarse. Sí, ese es otro tema. Siempre, siempre hay que volver a encontrarse. Connie dice miedo y Carolina dice, mi hermana está próxima a pensionarse y ahora estudia para coach en constelaciones. Bien, entonces es exactamente lo que dijo Connie. Chicos, nunca, nunca es la edad, es el miedo. Yo he tenido alumnos en la facultad, saben que soy docente en la facultad, y he tenido alumnos de 50 y de 60, gente que se iba a recibir de abogada y que nunca iba a ejercer de abogada, simplemente quería estudiar. Y algunos sí ejercieron, pero da miedo reinventarse, porque es como lo que dijo Connie la semana pasada, voy a poder dar este examen, estoy tapada de problemas, voy a poder, estoy enfocada y si me va mal y qué va a pasar, es el miedo, no es la edad la que nos impide reinventarnos, es el miedo lo que nos impide reinventarnos. Entonces ahí hay que ir. La hermana de Carolina, que está próxima a pensionarse, estudia y evidentemente la edad, si está próxima a pensionarse, la edad no fue un obstáculo. Y en un mundo que estira la adolescencia, es un mundo que también estira la mediana edad, la juventud y la tercera edad. Yo con casi 60, en la década del 70, hubiese sido una mujer ya para el más allá. Y no creo que ustedes, díganme, por favor, no creo que me vean una anciana, díganme que no. Dice Carolina, es abogada, está rodeada de abogadas, vos también, Caro, y trabajó siempre el sector petrolero, ahora va a ser otra cosa. Bien, perfecto. Teniendo en cuenta que la vida se ha estirado, la edad no tiene que ser un obstáculo, es el miedo. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa cuando estamos con la inercia, como decías hoy vos, Connie, cuando estamos por costumbre, es que hacemos esto de taquito las cosas. Quizás en automático, quizás por inercia, quizás no nos sentimos plenos en eso que estamos haciendo, ya no hay desafío, estamos aburridos, hacemos tres cosas tipo multitasking, ¿no? Como la conocemos tanto a esta pareja o a esta actividad o a esta profesión, no me concentro. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se tiene que reinventar, si decimos que nos estamos reinventando, estamos en algo nuevo. Y repito, puede ser una profesión, un trabajo o una pareja totalmente nueva, o el mismo trabajo, la misma profesión y la misma pareja desde un enfoque totalmente nuevo. Empiezo a aprender a poner límites, a delegar, a pedir, a decir, a comunicar, a no evitar conflictos. Imagínense que hay una mujer que siempre dice a todo que sí o un hombre que dice todo que sí para evitar conflictos y esta persona empieza a aprender a hacerse valer, a hacerse escuchar, a pedirle al otro lo que quiere en su vida. Deja de evitar las discusiones. Cuando eso pasa, toda esa situación nueva, ya sea en el plano laboral o ya sea en el plano emocional, sentimental, familiar, de pareja, nos obliga a estar más presentes, porque no es algo que yo conozca. Si yo fui una mujer, vamos a suponer que yo sea una mujer que siempre digo todo que sí, estoy casada hace 20 años y a todo digo que sí, 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 no discuto, el otro yo pienso distinto y le doy la razón, sí, sí, y un día me empodero, como dicen ahora, y empiezo a hacerme valer. Esa forma mía de comunicarme con mi pareja hoy, distinta a la que hice durante 20 años, me obliga a prestar atención a cómo hacer y cómo decir, ¿sí? Entonces, por eso les digo, reinventarse no es esto de
cambiemos todo, ¿no? Como estas cosas de que a veces uno ve en las redes sociales como, sí, larga todo y es todo tan fácil, porque no, la vida real es mucho más compleja. Siempre le digo, yo acá no soy un gurú, la vida real es mucho más compleja, tiene muchos más desafíos. Esperen que los lea un poquitito. A ver, la edad no es obstáculo, es miedo a fracasar, es miedo a muchas cosas, a fracasar y a salir de lo conocido, porque acuérdense que siempre les dije, lo conocido es una trampa. Por un lado me da la sensación de que tengo un refugio que conozco, pero por el otro lado me atrapa y no me deja ver un poquito más allá. Lo conocido me contiene, pero también me puede limitar. Hay veces que el otro no le gusta cuando empezamos a decir esto sí o esto no. Se tendrían que planear esos cambios. Mira, Caro, yo creo que en algunos casos sí y en otros casos no. Eso va a depender más de las personas. Hay personas que necesitan tener como un mapa, ¿no? Hay personas que son más espontáneas y que son buenas siendo espontáneas. Y hay personas que tienen que practicar hasta si le van a ir a pedir un aumento al jefe. Acá uno tiene que ser leal a sí mismo y no tener vergüenza con eso. Aquella persona que puede, no necesita de una agenda, no necesita de un mapa, no necesita de una guía, no necesita practicar, que vaya, que lo intente. No va a pasar nada, como el examen de Connie. Si sale mal, lo volveré a intentar. Y aquel que sienta que lo tiene que planear, que lo planee. Esto va a tener que ver, como siempre digo, que acá no damos recetas, ¿no? No damos algo que es 200 gramos de, 100 gramos de aquello y 1 litro del otro. No, esto es, miren, cuando yo trabajo en consulta, a mí me pregunta, ¿qué técnica tenés? La que tiene el otro, la que el otro necesita, porque Carolina no es igual que Connie, Connie no es igual que Lorena, Lorena no es igual que Gisela, Gisela no es igual que Dani. Cada uno de nosotros es como la huella digital. Yo no trabajo como un paquete. ¿Nunca les pasó que, por ejemplo, van a un nutricionista y ya tienen impresa una dieta y es como si esa dieta sirviera para todos? ¿De verdad? ¿Sirve la misma dieta para mí con 60, que otro con 50, que otro con 40, que otro con hígado graso, que otro con colesterol alto, que el otro con vitamina D baja? Entonces, esta es la respuesta que te daría. No hay una forma. Tiene que darse la forma que a esa persona le resulte mejor para dar el siguiente paso. Si a esa persona le hace bien planear estos cambios, hacer una lista de pros y contras, que lo haga. Si lo puede hacer espontáneamente, que lo haga. Si necesita ir a terapia, que lo haga. Si necesita... Lo importante es hacerlo. No es cuándo, no es cómo. Es que cuando nos dimos cuenta que empezamos a sentir que hay un vacío en nosotros, eso que, esto es todo, che, es todo, no hay algo más, siento que me falta algo. Bueno, cuando esa pregunta aparece, ¿esto es todo o me falta algo? Hay que ir por eso. ¿Qué más? Salir de la cómoda. A mí me tomó 8 años independizarme laboralmente. Lo decidí a los 30 pensando hacerlo a los 40. Perfecto, porque esa es tu forma. A los 32 fue que lo empecé a hacer más en forma. Cada uno, por eso siempre lo reitero muchas veces esto, porque entonces parece que el que lo hace rápido es mejor que el que lo hace lento, el que lo hace planificado es más prolijo que el que lo hace sin planificar. Acá lo importante es el resultado en todo caso, ¿no? No el resultado, es el animarse a hacerlo. El resultado, me refiero al resultado de tomar la decisión, voy por ello, voy por ello. Cada uno irá, alguno de una manera, otro de otro. Uno irá con un martillito, el otro irá con una masa, el otro irá como el de Thor, ¿no? Cada uno irá con su herramienta, pero sí, es jugársela, me la juego. Porque vale la pena elegir cómo uno quiere vivir el tiempo que le queda por delante. Y hay veces que hay mucha gente que dice, lo que pasa es que no me puedo quejar, ¿viste? Tienen como hasta vergüenza de sentir que quieren algo más. No me puedo quejar. Yo eso lo escucho mucho en consulta porque, y viste, porque Cleo, yo tengo trabajo y bueno, y mis hijos están bien, y tengo un compañero,
y sí, y no me falta para esto, y no me falta para lo otro, y es como si fuese que estaría mal querer algo más. Por eso les dije al principio, no se trata de un live donde uno diga, che, tenés que romper todo lo que hiciste hasta acá no sirvió. No, todo lo que hiciste hasta acá siempre sirve, inclusive lo malo, porque de lo malo se aprende y se corrige y se vuelve a recalibrar. No se trata de un live para romper todo, se trata de un live para que ustedes puedan entender si la vida que hoy tienen los representa. Y eso va en todos los aspectos, de amistades, de familia, de pareja, de trabajo, del ser en lo más íntimo de uno mismo. Al final lo vivido te ha hecho ser quien eres hoy, absolutamente. Por eso dije, no se trata de renegar, porque como dice Carolina, nos trae, somos quienes somos. Yo no reniego, yo nunca, les juro por mis hijos, nunca dije, uy, ¿para qué haber estudiado Derecho y ejercí 20 años como abogada? Debería haber estudiado, no, llegaste tarde, pero llegaste justo, Eli, bienvenida, gracias por venir, gracias por estar. A los nuevos, si pasan nuevos, yo nunca sé si hay gente nueva o no, los invito a que se sumen a la página y se sumen en el live, se presenten, cuenten de dónde son, compartan su historia de vida si en algún momento de la vida se tuvieron que reinventar, y a los de mi comunidad, como siempre les digo, gracias por estar acá y compartan para que seamos más, para que cada vez llegue a más gente. Y recuerden que me pueden pedir el live sumarse a la Cleoneta, me encantó, Connie. Cuando le digan a mis hijos me van a decir, no te la vas a creer, como siempre, porque los hijos vieron que siempre nos tiran abajo. Si yo le digo a mis hijos, ay, Connie me dijo la Cleoneta, me van a tirar abajo. Para esas personas es costumbre estar en el mismo lugar. Sí, pero Rosa, yo creo que las personas que a veces están en el mismo lugar, salvo muy pocas, algunas sí pueden estar felices, ¿eh? Tampoco pensemos que alguien porque empezó a trabajar, como les dije, en algo desde los 18 años y se jubiló, se retiró, como dice Caro, a los 60 o a los 65, de acuerdo al país, entonces es infeliz. No. Ninguna de las dos garantiza felicidad. Ni estar 40 años casado con la misma persona no me garantiza felicidad. Puede que sí, puede que no. Miren, esta es mi opinión. No importa si estamos mucho tiempo en pareja, como antes, ¿no? Que se medían si las parejas estaban 50 años juntas. No importa si son 5, si son 2, si son 20 años o si son 3 meses. Lo importante es estar bien, ¿no? Que dure lo que dure, como la vida. Nosotros no sabemos cuánto nos va a durar la vida. Yo espero que mucho. Pero lo que sí sé es que mientras dure quiero vivirla. Y vivirla implica pasar por buenos y malos momentos, pero jugármela. Cada uno verá cómo hace su plan de vida, si proyectándolo y haciendo una lista, ¿no?, de cosas prolijamente. Yo tengo una amiga que somos amigas desde hace 50 y pico de años, 50 años, y somos la antítesis. Ella necesita estructurar todo, ordenar todo. Si uno agarra la agenda de mi amiga, ya tiene estructurado lo que va a ser el 11 de diciembre a las 4 de la tarde. Y yo estoy en un término medio, porque mi trabajo me fuerza, tengo que dar turnos, entonces tengo que tener un orden. Pero tenemos que buscar un término medio, tal vez. Pero en el peor de los casos, lo importante es buscar el término que a nosotros nos haga bien. Y que cuando nos hacemos la pregunta, che, ¿esto es todo? Y estamos en una charla de amigas, ¿no? Y uno le dice, y la verdad, no sé qué me pasa, Juana, no sé qué tengo, ¿viste? Porque, qué sé yo, tengo un buen trabajo, me dieron un ascenso, estoy bien con mi pareja, los chicos no me dan problemas, pero siento algo acá. Bueno, escuchen eso. Cuando sienten algo acá, algo hay, escúchenlo. Y si no saben, porque no le entienden el idioma a eso, no entienden qué les está diciendo el cuerpo, qué les está diciendo la mente, vayan e investiguen.
inicien algo con un coach, un psicoanalista, lo que quieran, lo que ustedes confíen, pero intenten escucharse, ¿qué me está pasando? Porque vale la pena que esa otra mitad de la vida para quienes tienen más de 40, ¿no? Sea vivida desde una forma que a mí me represente. Espere que los lea un poquitito. A Rosa ya la leí. Carolina dice, lo estoy viviendo, trabajando y aceptando con mi hijo que dejó de estudiar, se está reinventando. Bueno, vos que me habías pedido, no era mi plan para él, era un camino distinto. Mirá qué interesante lo que dijiste, no era mi plan para él. ¿Por qué esto es interesante, Caro? Porque esta es la gran diferencia. El plan era de él. Nosotros lo único que podemos hacer es estar de acuerdo o no, acompañar o no. Pero es el plan del otro. Y entonces, en vez de prestar, sí, como madres vamos a prestar atención al plan de nuestros hijos, esto es real, más las madres que los padres son como más llanos, no porque estén desinteresados, sino que tienen una intervención, hasta diría un poquito más saludable en algunos casos. Las madres como que parece que de alguna manera nunca terminamos de destetar. Pero muchas veces lo que nos sucede, Caro, justamente parte de este live iba a esto, es que muchas veces estamos ocupando tantos roles en la vida, de cuidadoras de nuestros hijos, de esposas, pero bueno, si hay hombres también me interesa que se sientan identificados porque esta no es una página solo para la mujer, de hecho hay seguidores, tengo más mujeres, pero esto aplica a la vida. Cuando a veces estamos cubriendo ciertos roles durante mucho tiempo, nos pasa que cuando se nos caen esos roles, nos tendríamos que ocupar de nuestro propio plan. Y ahí nos tenemos que empezar a mirar si ese plan que hoy quisiéramos hacer nos da miedo llevarlo a cabo, ejecutarlo. Nos da miedo estar presentes, como les dije hace un rato. Cuando nosotros empezamos a hacer algo nuevo, nos convoca y nos obliga a estar presentes. Si yo voy a un lugar que conozco como la palma de mi mano, ninguno de nosotros va caminando en bicicleta, en auto o en moto, en lo que sea que vayan, prestando atención a los nombres de las calles. Vamos, por inercia. Ahora, si a mí me dicen, anda a visitar la Carolina, que está en México, o a Gisela, que está en Humahuaca, en Jujuy, que ahí acaba de pasar, o a Eli, que está en Maryland, sí voy a prestar atención, porque es un camino nuevo. Y voy a ir hasta con un cierto miedito, a ver si me pierdo, a ver si pierdo el avión, a ver si no encuentro cuál es la puerta de embarque. Este es el desafío de reinventarse. Nos da miedo reinventarnos porque es algo nuevo. Miren, les voy a decir a todos, prueben cuando se cepillan los dientes, que de hecho que dicen que es un ejercicio que ayuda hasta para el Alzheimer. Traten de cepillarse, si son diestros, de cepillarse con la izquierda los dientes. Van a ver cómo les cuesta. El cerebro empieza. Prueben esta noche, cuando se van a lavar los dientes, hacerlo con la otra mano. Van a ver cómo cuesta. Cepillarse los dientes con la otra mano. Imagínense cambiar algo en la vida. Esperen que los leo, que Carolina me estaba hablando. A ver, dice, no era mi plan para él, no era mi plan para él, pero lo que pasa es que pensamos en el futuro de ellos, claro, y teníamos un camino planeado, pero hay muchas variables. Hoy lo veo feliz trabajando, un excelente vendedor de autos, y cuando vengas verás una hermosa isla. Bueno, Caro, te tomo la palabra, te juro por Dios que cuando vaya, tengo que ir a ver a Gisela a Jujuy, tengo mucha gente en distintas provincias, así que cuando vaya, cada vez, si viajo, a cada uno de ustedes les voy a decir, así por lo menos les doy un abrazo personalmente, que va a ser mucho más lindo que por acá. Dice Connie, yo soy diestra y plancho con la izquierda por inercia, no me doy cuenta. Bueno, está bueno ser ambidiestro, pero prueben esta noche cepillarse los dientes con la otra mano que no manejan. Si son zurdos con la diestra, si son diestros con la zurda. Y van a ver cómo un acto tan simple como limpiarse los dientes, uno empieza a hacer
como si una cosa que uno, ¿qué es esto que me está pasando? Porque nos obliga a no estar en automático, tiqui, 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 que estamos limpiándonos los dientes y pensando en cualquier cosa. No estamos ahí. Este es el miedo real de reinventarse. No es la edad, señores. No es tener 40, no es tener 50, ni 60, ni 70, ni 80. Como les dije, he tenido alumnos en la facultad de hasta 60 años. Es el miedo. Es el miedo a tener que concentrarme en lo que voy a hacer. Y rompamos la falsa creencia de creer que vamos a tener que empezar de cero. No, señores. Si tenemos 40, 50 o 60, como en mi caso, nunca empezamos de cero. Empezamos desde la experiencia que ya tenemos, la experiencia que adquirimos. Cuando yo decidí dejar de ejercer derecho, dejar de ser abogada o de ejercer la abogacía, no dejo de ser abogada, dejé de ejercer la abogacía después de 20 años, y sí, se me vinieron muchas preguntas, porque yo ya tenía una trayectoria, tenía un nombre, un reconocimiento, y uno dice, ¿y qué? Y ahora voy a poder, y voy a saber, y cuando vaya a la facultad voy a poder volver a estudiar y tener buenas notas, y estaba como Connie, y qué pasa si puedo, y qué pasa si no puedo. Miren qué colorada que estoy, tengo como mucho calor. Prendí a la estufa. Sí, me hacía 1000 preguntas, y me van a conocer, y a la gente, a uno se le llena el asterisco de preguntas. Buenas noches, Pedro. Claro que uno tiene muchas dudas, porque, y más en Argentina, ¿no? Romper la estabilidad, y más en Argentina, romper la estabilidad es todo un tema. Acá, Caro me decía la otra vez que en México tampoco las cosas están tan bien. Caro decía que en México tampoco están tan bien las cosas. Lo cierto es que cuando uno tiene cierta edad y una cierta estabilidad ganada, piensa que cualquier movimiento en el tablero de ajedrez puede poner en peligro algo. Entonces acá volvemos al filtro que hablábamos la semana pasada, qué batallas elegir y qué no. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Bueno, de esto que tengo, siempre la misma pregunta, ¿no? Este sentido común, que es el menos común de los sentidos. Aplicar este sentido común. Y no se trata de salir a romper todo y cuando sea necesario, sí. Cuando sea necesario mudarse, animarse. Cuando sea necesario separarse, animarse. Cuando sea necesario irse del trabajo, animarse. Pero cuando es necesario reparar lo que ya está, también animarse, que era lo que hablábamos en el live de la semana pasada. Por eso me pareció importante que uno venga atrás del otro. Hay veces que no se trata de separarse. A veces lo que se trata es de aprender a relacionarnos con nuestra pareja desde otro lugar, poniendo límites, no repitiendo patrones que tal vez se vienen dando hace 10 años. Eso es reinventarse, no salir a romper todo. Y no esta situación de redes sociales, desealo, decretalo, como si solamente, no, la realidad es muchísimo, muchísimo más compleja. De esto se trata, de preguntarse de cuando uno dice, che, ¿esto es todo? ¿Esto es todo? Bueno, si uno se hace esta pregunta y siente este vacío, darse el permiso de ir a investigar qué más hay allá. Darse este permiso, no conformarse como cuando uno dice, bueno, pero la verdad no estoy tan mal. ¿Vieron que es como cuando nos roban acá, que uno dicen, bueno, por suerte solo te robaron? ¿Les pasó alguna vez? Bueno, Clementina que dijo la semana pasada que la habían robado. ¿Se acuerdan que el otro día contó que la habían asaltado? Y uno automáticamente dice, bueno, por suerte solo fue eso. Cuando uno dice, y viste, no estoy tan mal, no me puedo quejar. Cuando uno arranca una frase diciendo, no me puedo quejar y no estoy tan mal, es porque está todo mal, chicos. No sé si a alguno le ha pasado. Entonces, la pregunta es, valoremos lo que hicimos hasta acá,
claro, hay como un dejo de resignación, ¿no? Hay como, cuando uno ya arranca, es como cuando alguien te dice, mira, no te enojes, pero te quiero decir algo. Nunca les dijeron, no te enojes, pero te quiero decir algo, y decís, listo, ya sé, me voy a enojar. Porque alguien que arranca la frase con no te enojes, pero te quiero decir algo, es porque algo que lo que me vas a decir me va a hacer enojar. Y si yo digo, ay, le digo a alguien, no estoy tan mal, ¿viste? Pero siento que me falta algo. Con la edad y la falta de trabajo me resigné. Bueno, con la edad, vamos a hacer un día un live sobre la edad. Mira quién pasa, Rosario. Eh, con la edad vamos a hacer un live sobre la edad, porque chicos, más años cumplimos significa que estamos acá en el planeta. Yo me quiero quedar. Hola Rosario, que hace tanto que no te veo en el live, me tenés abandonada desde que te haces la cantante, me tenés abandonada. La edad es solo un número, dice Pedro. La edad significa que más años cumplamos es porque estamos vivos, y así que no hay nada más maravilloso que vivir. No hay nada más maravilloso que vivir. Solo, hoy me vinieron los que hace mucho no me visitan. Y eso que estamos en postpartido, que está toda la ciudad festejando. Bueno, ahí pasa Sol también. El punto, y en lo laboral, sí, 24 de este mes vas a cantar, me acuerdo. Entonces, valoremos lo que tenemos, inclusive lo que hicimos, malo o bueno, regular, genial o pésimo, porque somos quienes somos por lo vivido, no por lo pensado, no por lo soñado, no por lo que proyectamos en la cabeza, sino por lo que efectivamente nos animamos a vivir. Creo que la semana pasada les dije que lo que más veo en consulta es el lamento por los hubiese. Ahí tenés Connie que estaba lamentándose que no sabía si iba a ir al examen por si le salía mal, y finalmente fuiste y te fue bien. Si no hubiera sido, estarías siempre preguntándote qué hubiera pasado si ibas. Entonces, de esto se trata, con planificación o sin planificación, empezando algo totalmente nuevo, o empezando desde un encuadre diferente. Lo importante es permitirse, no quedarse con la frase, y no me puedo quejar, no estoy tan mal. Ese miedo que no tiene que, o sea, primero agradezcamos. Yo siempre digo que la gratitud hacia nuestra propia vida, es, ¿cómo se dice? Es como reconocer lo valioso que vivimos, ¿no es cierto? Ahí está. Esperen que lo borro acá este chico, lo bloquea a Pedro, que no paraba de decir idioteces. Hacía mucho que no tenía alguno comentando pavadas, y me parece que los distrae porque ustedes mismos se ponen a leer, y yo como señorita maestra no me gusta que se distraigan, me gusta que se concentren, aunque TikTok después diga como no hablan mucho, no es un buen live probablemente. Yo lo que les digo es, todo lo que nos pasó, bueno o malo, todo, hola Rocío, ahora te contesto, todo lo que nos pasó, bueno o malo, siento que uno tiene que de alguna manera agradecerlo, porque ha sido valioso en nuestra vida, porque de alguna manera, como dijo hoy Carolina, nos trajo hasta acá, nos enseñó algo, nos forjó como nos forjó, y somos quienes somos. Aprendemos no solo, como siempre digo, del aplauso, aprendemos del dolor también. Ahora, cuando uno dice, y no sé, viste, estoy bien, pero resignarse es otra cosa, que hoy también Connie nombró. La resignación lo que hace es cancelar nuestro deseo. Y cuando nosotros empezamos a tomar decisiones en la vida o elecciones en la vida, no desde el deseo, sino desde la resignación, empieza a haber como un agujero acá. A Rocío le contesto, que me pregunta qué pienso de las terapias holísticas o alternativas. Rocío, no recuerdo haberte visto en la cuenta, no me acuerdo si la seguís, si no la seguís, te invito a que la sigas y que vengas todos los miércoles al live que hago todos los miércoles,
Mira, te digo lo que vengo diciendo hace 8 meses que tiene esta cuenta. Pienso que todo es bueno en la medida que a alguien le haga bien y que no le hagamos mal a nadie, ¿no? Entonces, pienso que uno en la vida tiene que ir y elegir y conectar con lo que le hace bien. Ustedes saben que yo a todos les propongo, para los que cuando terminan este live o cuando ven un reel, siempre todos tienen conmigo un espacio de 1 hora, lo que yo llamo como una sesión de valoración que no tiene costo, que es online, tengo gente de otros países. Y esa primera sesión, justamente la idea es de que nos conozcamos. Ese encuentro es para ver si lo que yo te digo o cómo te lo digo o lo que te propongo te hace bien. Algunos sí, otros no. Algunos se quedan, esto es lo mismo. No nos quedamos con lo primero. Entonces, hay gente que hace, miren, conozco en el campo, saben que yo a veces estoy en el campo, a 8 kilómetros de donde yo estoy viviendo, hay una mujer que hace constelaciones con caballos, ¿no? Y viaja gente de muchos lugares y hay gente que no cree, hay gente que cree, hay gente que cree en las terapias alternativas o las holísticas, hay gente que cree o no cree en las constelaciones, que cree o no cree en el psicoanálisis o en las terapias cognitivas conductuales o en el coach ontológico. Donde te haga bien, Rocío, ahí hay que quedarse. Mientras no perjudiquemos a nadie y a nosotros nos haga bien, ahí hay que quedarse. Hay que ser respetuoso de las decisiones del otro. Hay gente que le sirve de una forma y hay gente que no. He dicho muchas veces, hay gente que le hace bien, no necesariamente hacer terapia, ir a cantar. Hay gente que le hace bien ir al teatro. Hay gente que le hace bien ir a correr. Lo importante es hacer algo que nos haga bien. Que si estamos mal con ese agujero negro en el pecho, si estamos mal, si la estamos pasando mal, o si estamos viviendo una vida desde la resignación, cancelando el deseo, desde el conformismo o desde el miedo, vayamos a la búsqueda de esa segunda mitad de la vida desde otra forma. Honremos la vida. No solamente respiremos, honrémosla, vivámosla, como hoy que se vive esta pasión, que así arrancó este live, que pensé que no iba a haber nadie. Vivámoslo con pasión. Dice Rosario, a mí me hizo bien Cleo, una genia, también cantar, estudiar inglés y salvarme del susodicho, del innombrable, como dice Silvia Zuller. Cada uno tiene que encontrar, y donde te haga sentir bien y donde sentís que empezás a construir, ahí es hoy, porque no siempre, como dijo hoy también Caro, todo el tiempo estamos en evolución, y quizás hoy Rosario le gusta cantar, estudiar inglés, y quizás dentro de 10 años le gusta, no sé, aprender tejido, cerámica o fotografía. No siempre queremos lo mismo y esto es lo que quiero que hoy se lleven del live. Gente, cuando sienten que esta pregunta, che, esto es todo, cuando sientan que dicen, y no me puedo quejar, y viste, demasiado bien, sí, qué sé yo, hay gente que no tiene para comer, y estoy bien con Claudio, ya que lo nombró Rosario, estoy bien con Claudio, mira, y fulanita no tiene a nadie. Eso es una conversación desde la resignación. Hay algo que está mal. Entonces no importa si hay 40, 50, 60, 70 u 80 años, hay que reinventarse, porque la gran causa por la que la gente no se reinventa, que es lo que yo veo en consulta y lo que he visto en casi 60 años de vida, es que la gente no se reinventa por miedo, no por una cuestión de edad. Un miedo a perder el control sobre lo conocido. El miedo a perder el control sobre lo conocido, porque lo conocido lo hago de taquito, lo hago casi sin darme cuenta, lo hago por inercia, no requiere conciencia plena. Entonces, reinventarme me vuelve a reconectar y empiezo a sentir pasión por eso. Y reinventarse, por favor, entiendan, no significa tengo que romper todo lo que tengo. A veces sí, hay que irse. Hay veces que hay que quedarse y reparar. No es necesario reinventarse y para eso separarse, no. Hay que reinventar las reglas de esta pareja.
hay veces que no es necesario renunciar a un trabajo. Hay que poner límites en ese trabajo. No me voy a hacer más cargo de lo mío y de los 10 empleados que me rodean. Hay que romper patrones. Entonces, hay cosas que sí es tarde. Hay veces que hay cosas que sí es tarde. Si alguien, por ejemplo, nunca fue a bailar a la matiné con los chicos de 15 años y a los 45, 50 se dio cuenta que quiere ir a bailar a la matiné de los 15 y no va a poder. Para algunas cosas puede que sea tarde. Si quería ser bailarina clásica del Colón o jugador en primera, sí, va a ser tarde si tiene 40 y recién quiere empezar. Pero para estudiar no es tarde, para cambiar no es tarde, para enamorarse no es tarde, para tener un proyecto, un plan de trabajo. Quizás no vamos a tener la misma energía que a los 20. Quizás no vamos a tener la misma energía que a los 20. Quizás es cierto que hay etapas que no van a volver igual, pero eso no significa que sea tarde para todo. No es tarde para todo. Quizás para algunas cosas, y créanme, para pocas cosas va a ser tarde. Son muchas más para las que no va a ser tarde que para las que sí van a ser tardes. Yo aprendí a bailar salsa a los 40. Yo te cuento, Connie, quise ir a aprender a bailar salsa. El profesor era un cubano que me preguntó si yo tenía 2 pies izquierdos y casi que me echó. La experiencia a los 40 no la teníamos a los 20, por supuesto, porque lo que podemos llegar a tener físicamente es quizás otra vitalidad. Ahora, la experiencia de vida, yo como experiencia hoy con 60 me paso el trapo a mí misma cuando tenía 40. Y estoy segura que cuando tenga 70 me voy a mirar así y voy a decir, pobrecita, y vos creías a los 60 que sabías todo. Lo que sí va a cambiar es el cuerpo. Por eso decía Rocío, tal vez no voy a poder ponerme a hacer salto bungee si tengo hernias en la lumbar, pero sí puedo hacer un montón de otras cosas. Y ahí es donde nos tenemos que parar con esto que yo les decía antes, con el sentido común. Pero honremos la edad que tenemos, honremos la etapa que estamos viviendo, porque también tiene sus buenas cosas, también tiene sus buenas cosas. Entonces, si empezamos a entender que cada etapa de la vida tiene en sí misma un desafío, quizás no nos daría tanto miedo reinventarnos, ¿no es cierto? Entonces, este miedo de no sé por dónde empezar, no me quiero equivocar, como diría Connie, no quiero perder estabilidad, sí existe, pero vamos a romper este mito que el problema no siempre es la edad, a menos que querramos ser bailarinas clásicas a los 60 o jugadores de fútbol de primera a los 40. El problema no es la edad, es este miedo de equivocarnos, de hacer el ridículo, de si vamos a poder, si vamos a perder la estabilidad. ¿Importa la estabilidad? Claro que importa. La estabilidad económica importa muchísimo. Siempre saben que yo las traigo a cuento porque tal vez hablar de la estabilidad económica no es tan poético, ¿no? Cuando uno la nombra acá en una pantalla, no es tan poético, pero es la realidad, chicos. Cuando termina el live, si ustedes quieren ir a comprar algo, lo compran con plata. Y para tener plata, seguramente tienen que trabajar, a menos que sean herederos de algo. Entonces, importa, porque muchas veces hay un montón de cosas que uno no hace porque falta el dinero. ¿Cómo no va a importar? Hay un montón de cosas que uno desplaza y deja de hacer porque falta el dinero. Entonces, tiene sentido que uno tenga el miedo de perder esta estabilidad. Acá el punto es si esta estabilidad que yo estoy teniendo me sostiene, me empodera, como se dice ahora, o me está apagando. No hay que dejar que te bajen la autoestima. No hay que dejar ni que el otro te baje la autoestima. Me llegó, esperen, el rompecabezas este que tengo que marcar. Ahí, bien, lo hice rápido. Pero tampoco, Rosa, ¿sabes qué? Cuando vos decís no hay que dejar que te bajen, que te baje otro, te digo algo que yo veo mucho. Muchas veces, ¿sabés quién se baja la autoestima? El propio sujeto.
Hay veces que te la baja otro y muchas veces es la propia persona que se baja el precio. Uno mismo, sí, sí. Y te digo más, Rosa, si tuviese que hacer estadísticas, creo que la mayoría de las veces hay una gran estadística que tiene que ver con el propio sujeto se baja la autoestima. Por eso que cuando vienen a la terapia y empiezan a trabajar, ¿cómo es que cuando uno dice se empodera, renace, ¿no? Se transforma de oruga en mariposa y toma fuerza? La fuerza no vino de afuera, la fuerza viene de adentro. Y ese boicot a la autoestima también viene de adentro, muchas veces. O empieza en la propia persona y otro después se aprovecha, pero empieza en la propia persona. Por eso es que cuando la persona sale y se convierte de oruga en mariposa, ya el de afuera no le hace nada. Pero es con uno mismo primero, con uno mismo. Bueno, no sé si hay mucha gente nueva, los invito a que se sumen a la página. Ay, le envío quise leer los comentarios, le envío una invitación a alguien, ignórenme, ignórenme. Entonces, ¿importa la estabilidad? Sí, pero como les dije, muchas veces nos quedamos, ay, ¿cómo saco esto ahora? Dejan platicar a gusto. Hola. Hola. Leo, ¿quién es Leo? ¿Cómo le va? ¿Cómo saco esto? No sé cómo salir, doña, fíjate usted. No sé cómo sacar esta porquería. Bueno, chicos, no sé cómo sacar que alguno me escriba cómo se saca esto. Cada vez que los quiero terminar live, nada más. No sé tampoco. Bueno, miren, me quedó esta pantalla así. Si yo supiera cómo se sale de acá, lo sacaría. A ver, si los que están escuchando pueden salir, esperen que voy a ver si hay algo que diga eliminar ajustes. Cuentas silenciadas, bloqueadas. Ay, cómo odio. Eso pasa porque, a ver si yo hago así y pongo sacar. Tan difícil lo han hecho que no se puede salir. Dios mío. Si pueden salir, por favor, se los agradezco. No lo saques. Esto nos tocó vivir hoy y algo aprenderemos. No sé tampoco. Uy, qué tema. No tengo nadie. Ellos pueden bajarse también, pero no sé si se dan cuenta para bajarse. Y ustedes a mí me escuchan bien entonces, ¿no es cierto? Salgan chicos, salgan chicos. No hay ningún botón que diga salir. Miren, no hay ningún botón que diga salir. Dios santo. A ver, y acá hay una cruz, esperen. Claro, cerrado sí te escuchamos. Cerrado sí te escuchamos. A ver. No sé. Bueno. No se escuchan, no te mortifiques. Bueno, lo importante es que me escuchen a mí. ¿Es que eres tú o son ellos mismos? No sé, chicos, no sé. Pasan estas cosas raras con la tecnología. Si pasa alguien más joven que yo, que seguramente hay mucha gente joven, que me diga cómo se salen, a pesar de que ellos deberían poder salir. En fin. Lo que yo estaba diciéndoles era esto, ¿no? Que lo que vale es que cuando esa estabilidad nos está apagando, hagamos algo para salir de ahí, hagamos algo para cambiar, para reinventarnos, para intentar nuevos caminos. La vida se está alargando, por suerte, entonces creo que vale la pena elegir cómo queremos vivir el resto del tiempo. Y como les dije, no se trata de cambiar la vida, a veces no son cambios tan radicales, no son ese tipo de cambios, o sea, reinventarse, como les dije desde el inicio, este no es un live para salir a romper todo y hacer cambios enormes, a veces los grandes cambios tienen que ver más, ay, no soporto que estén en el costado, chicos, después voy a tener que averiguar cómo se hace esto. No se trata, que es lo que aclaré al principio, porque alguien puede decir, ¿qué dice? Desconectar. Ay. Desconectar. Aleluya. 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 Ahí pude. ¿Me están escuchando?
¿Vieron qué colorado que tengo los cachetes hoy? No sé por qué. Un poco me ve la cabeza, quizás será por eso. Lo logré, que me olvidé el micrófono, de tanto que aleluyé. No, como siempre les digo, los que trabajan conmigo, no sé qué es, pero ¿vieron cómo estoy con la cara así? Porque ganó Argentina, no sé por qué tengo los cachetes así. Los que trabajan conmigo saben que yo siempre les digo como que cuando uno hace un proceso, lo importante es siempre llevarse un poquito. A veces nos llevamos más, a veces nos llevamos menos. Hay cambios que parecen muy grandes a simple vista y otros no parecen tan importantes, pero todos son cambios al fin. Y granito, granito de arena se hace la playa. Lo mismo con los cambios. A veces no nos tenemos que forzar a que esa reinvención sea enorme, ni tampoco nos tenemos que hablar mal y juzgar mal por si tenemos miedo. Lo que tenemos que hacer, como siempre les digo con el miedo, que en cualquier momento vuelvo a hacer un live sobre el miedo, es que ese miedo no nos paralice más de lo necesario. O que ese plan, como decía hoy Carolina, no se transforme como la novela de Isabel Allende en un plan infinito. Porque nunca va a ser el momento exacto, siempre vamos a pensar que nos falta, que puede venir un momento más oportuno, un momento mejor. Siempre nuestra mente nos va a hacer trampa y vamos a decir, no, la semana que viene, no, todavía falta esto, no, cuando haga tal cosa, nos hacemos trampa con la cabeza. Entonces tratemos de pararnos en los medios, ¿no? Que el plan no sea un plan infinito, que el miedo lo observemos y hagamos un análisis, pero no nos paralice. Y no pretendamos salir a hacer las cruzadas o las pirámides de Egipto. No hace falta para reinventarse hacer grandes cambios enormes y gigantes y legendarios y épicos. Son pequeñas cosas. Lo que pasa que muchas veces, cuando empezamos a escucharnos esta pregunta, ¿eso es todo? Y no estoy tan mal, y no me puedo quejar, y estamos bien con mi marido, sí, viste, no peleamos, pero hablan, no, tampoco hablamos. Por ejemplo, cuando uno empieza a ver esas cosas con más profundidad, nos damos cuenta que cuando hace muchos años que estamos ocupando los mismos roles, hay un miedo a reencontrarnos con nosotros mismos. Porque muchas veces cuando sienten este vacío acá y esa necesidad de reinventarse, es porque hay cosas de uno que quedaron postergadas, proyectos, deseos, sueños, anhelos, cosas que quedaron tapadas por años, por obligación, por mandatos o por sostener a otros. Estamos en punto de equilibrio, no hay emociones ni positivas ni negativas. Son emociones, yo siempre digo, Caro, son emociones. A todas hay que albergarlas, son emociones. Nosotros tenemos el apéndice adentro del cuerpo y supuestamente no sirve para nada, más que para darnos apendicitis. Sin embargo, está. Y así que hay que respetarlo, porque está. Son emociones, están. Algunas son más útiles, otras no tanto. Algunas son más agradables, otras no tanto, pero están todas. Hay veces están en desequilibrio y a veces están en equilibrio. Lo importante es darnos cuenta que están ahí y no taparlas abajo de la alfombra, ¿no es cierto? Por eso intentamos proyectando a los hijos. Sí, algunos intentan proyectando a los hijos, algunos intentan acaparando responsabilidades que no les son propias y entonces ocupándose de roles que no les corresponden. Estas personas que siempre levantan la mano para ocuparse de todo y entonces una forma de tapar cosas que a uno le pasen es cargándonos con obligaciones que no nos corresponden. Cuando uno llega a los 40, a los 50, a los 60, muchas veces nos damos cuenta que hay un montón de cosas internas que queríamos hacer y que siempre hubo algo más urgente que atender. Entonces, el cierre de hoy, y como siempre les digo, si alguno se sumó al final
y quiere el live, sabe que me escribe y se lo comparto el live de hoy, el video completo, inclusive con la interrupción que tuvimos que le da como un toque de color. Si alguien quiere un live anterior, ya sabe que también se lo doy. Y si alguien después de hoy siente que quiere hablar una hora conmigo y tener ese encuentro que no tiene costo, que es online, que es virtual, no importa dónde estén, también saben que pueden escribirme y contar conmigo. Pero el cierre de hoy es que quiero que entiendan que a veces la vida que tenemos, mira quién vino, India vino al final para el cierre, para decirme las buenas noches. A veces la vida que tenemos no está mal. Nada más que necesita un poquito más de espacio para la persona que somos hoy. Cambiamos, como el ejemplo que les puse al principio. Aunque el cuerpo sea el mismo, quizás ya no uso la misma remera de los 15 que tenía Mickey Mouse. Cambiaron nuestros gustos, cambiaron nuestros deseos, cambió nuestras necesidades, cambia nuestra experiencia de vida, como dijo Rocío, a los 40 somos otros, y a los 50 otros, y a los 60 otros. No somos los mismos de los 10 a los 20 años tampoco. Entonces, a veces la vida que tenemos no está mal, pero nos empieza a quedar chica para el momento en el que estamos viviendo. Entonces, creo que en la vida vamos viviendo como podemos y con las herramientas que vamos teniendo, con las heridas que vamos cargando, con los mandatos que heredamos de nuestros mayores. Y creo que la pregunta que me gustaría que se queden cuando termine este live es, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida, con lo que me queda por delante? Vuelvo a repetir, me hago autorreferencia. Después de 20 años dije, no quiero ser más abogada, quiero hacer otra cosa. ¿Me dio miedo? Sí. ¿Tuve dudas si iba a poder? Sí. Y acá estoy. Esto fue hace un tiempo, después estudié y después empecé a trabajar y no me arrepiento ni de haber sido abogada durante 20 años, ni mucho menos de lo que elegir ser ahora. Y entonces esto no es que quiero que salgan a tomar decisiones impulsivas y que dejen a su pareja, se muden de país, se muden de casa, dejen el trabajo. No se trata de eso, porque incluso hay mucha gente que hace todo eso y se sigue sintiendo vacía. No es ser impulsivo, al contrario, les digo que es peor el remedio que la enfermedad. Ser impulsivo no nos conduce, pero sí distinguir qué es lo que quiero conservar, qué es lo que quiero cambiar, poder vernos a nosotros mismos y entender qué es lo que nos da miedo, qué es lo que de verdad me da miedo, qué parte mía en esta vida mía ha quedado postergada. Y qué pequeño movimiento, no busquen cosas épicas, no busquen cosas legendarias, piensen esto, qué pequeño movimiento puedo empezar a hacer hoy que me haga devolverme pasión en mi vida, pasión, como la pasión que suena en la calle hoy acá para los que están en Argentina. Hoy hay una noche de pasión acá afuera. Por un momento, Argentina salió de la monotonía, del día igual que todos los miércoles a las 21. Hoy es un miércoles distinto y cuando uno vive con esa pasión, cuando uno no tiene miedo a reinventarse, se hace mucho más interesante esta segunda mitad de la vida. No teman reinventarse, no salgan a destrozar todo, honren lo que vivieron y busquen cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de canto, idioma, lo que sea, que respondiéndole a lo que hoy me preguntó Vero, si creían las terapias alternativas o en las terapias holísticas, vayan a buscar aquello que los haga vivir, no en automático, sino vivir realmente en donde están. Bueno, dicho esto, espero que hoy, si alguno se quedó pensando y necesita hablar conmigo, ya saben que me pueden escribir, tienen todos los datos en mi perfil, tienen el teléfono, me escriben por privado, me escriben como quieran. El próximo miércoles a las 9 de la noche vamos a hablar sobre aprender a delegar, aprender a delegar. Miren cómo vamos yendo con el caminito, ¿no? La semana pasada hablamos si todo era descartable, hoy hablamos sobre
aprender a reinventarnos, no tener miedo de reinventarnos, ¿no? No importa la edad. Fíjense en Messi con casi 40 jugando en la selección. ¿Cómo vamos a tener miedo de reinventarnos? No hay edad, no se trata de una cuestión de edad. Es el miedo lo que nos paraliza. Combatamos ese miedo. Y la semana que viene vamos a aprender a delegar, porque quizás si aprendimos a reinventarnos, nos vamos a dar cuenta que tenemos que aprender a delegar, porque todo viene en el combo. Cuando uno se reinventa, y no desde la épica imposible de alcanzar, sino con cosas concretas, nos damos cuenta que tenemos que aprender a delegar. Y ahí viene otro tema. Delegar es soltar el control, y muchos no están preparados para soltar ese control. De eso vamos a hablar el próximo miércoles a las 9 de la noche. Dicho esto, gracias a todos por haber pasado. Pensé que hoy no iba a estar ni Dios en este live después del partido de Argentina, y como siempre tengo esta fiel comunidad que siempre me hace el aguante. Si hay gente nueva, lo invito a que se sume a la página, que venga todos los miércoles a las 9 de la noche y que pidan todo el material que necesiten, que figura en la página, que yo se los comparto. Y el que quiera hablar conmigo, están invitados a agendarme y escribirme y tener conmigo ese encuentro online. Les mando un beso grande, gracias, nos vemos el miércoles todos juntos, la Cleoneta Argentina campeón otra vez. Me muero con la Cleoneta. Gracias, Cleo, linda conversación, que descanses. Bueno, gracias a ustedes como siempre por estar. Creo que me voy a poner hielo en los cachetes porque estoy que hierve la cabeza. Gracias como siempre por estar. Salgan a festejar, terminen lindo el fin de semana y si Dios quiere, cuando nos vemos el próximo miércoles, Argentina tenga la 4ª estrella, porque el domingo tenemos la final. Así que, ¿quién dice que el próximo miércoles vamos a hablar de aprender a delegar con la 4ª estrella, ¿no? Un beso a todos, buena semana, gracias por el aguante. Que descansen, besitos para todos.